bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Este episodio que va a cerrar todo lo que tiene que ver con dejar ir. Y este episodio ya, como ustedes se han dado cuenta, trae como nombre la canción icónica de esta película, Let It Go. Ya esta vez vamos a dejar ir los temas, pero vamos a hablar de algo que es muy importante dentro de lo que nosotros creemos. Hay temas que son trascendentales, como hablar de desierto, como hablar de bendiciones, como hablar de varios temas que uno dice, bueno, esos son del argot de los cristianos, y si usted es cristiano, usted dice, bueno, pero esta gente de qué habla, estos locos de qué hablan. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas que no son fáciles de tratar. Hoy vamos a hablar sobre lo que son las fortalezas mentales. Dejar ir no es fácil, pero es necesario. Y entender que un tema puede ser algo transitorio o puede ser una fortaleza mental, también es trascendental para saber cómo evaluar el problema y cómo abordarlo. Quiero que empecemos hablando un poco sobre toda mala situación que nos pasa en la vida es una fortaleza mental, porque es importante hablar sobre ello. La Biblia dice que nuestras luchas no son contra carne ni sangre, sino contra principados, contra fortalezas, y todo esto, digamos, gira en torno a un tema, y es que no es que estemos nosotros guerreando en nuestra imaginación como unos locos conquistando castillos como la Edad Media. Lo que pasa es que la Biblia nos quiere hablar claro sobre el tema de muchas veces el problema realmente no lo vas a ganar discutiendo con la persona al frente tuyo, eh, diciendo groserías, peleando, sino realmente lo puedes llegar a ganar en oración. Pero entonces te pregunto, ¿toda circunstancia mala es una fortaleza mental o un cúmulo de circunstancias malas y yo alimentarlas me llevan a crear fortalezas mentales en mi cabeza? Por ejemplo, tomemos el ejemplo de algo me salió mal. ¿Eso es una fortaleza mental o es una fortaleza mental el hecho de que yo constantemente empiece a alimentarlo para terminar creyendo que no sirvo para nada? Como su palabra lo dice, es una fortaleza, es decir, es como un muro que fui Ujú. construyendo de poco a poco, o sea, no simplemente porque hoy estoy de mal genio, no tengo una fortaleza mental de mal genio, no, pues hay emociones y situaciones que lo llevan a uno a reaccionar o a tener ciertos sentimientos y emociones y eso no está mal. Ya diferente es cuando esto se vuelve, como su palabra lo dice, una fortaleza, es decir, como un muro que yo fui construyendo y dejé avanzar todo el tiempo, dejé avanzar y no me di cuenta y ya se me volvió tal vez en un estandarte. Puede decir como, por ejemplo, Mm. una fortaleza mental es como poder decir, por Lo que ejemplo, dijiste, por ejemplo, de que soy mal geniado, por ejemplo. puede ser esa o soy tonta, Ajá. eh, a todo mundo le va bien y a mí nunca me va mal, Sí, o uno a escucha un mí nunca me va montón, bien, sí. o hay unas personas que uno las escucha, ay, a mí me da terror, que son como, uy, yo sí soy más de malas, uy, es que a mí siempre me pasa Salado. lo malo, y yo sí como, uy, como dicen eso de sí mismos, yo trato dentro. Perdóname que te interrumpa ahí. Veía un TikTok de esos humoristas que a ti nunca te dan risa, pero a mí siempre me dan risa. Teníamos esa discusión que tú me decías, realmente tú es humoristas que ves no dan risa, pero bueno, él decía, yo pertenezco a X país que no vamos a mencionar acá, y él decía, pero es un tema que se aplica mucho también al colombiano. Él decía, y cuando yo estoy feliz, empiezo a pensar, ¿qué está pasando? O sea, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está el tema que me va a caer encima? ¿Dónde está la situación que me va a dañar? Entonces decía, entonces como yo controlo mi propio destino, yo me amargo solo. Empiezo a pensar en cosas negativas, como estas cosas buenas de pronto traen algo detrás. Va muy de la mano de lo que tú dices. O sea, el tema de uno estar construyendo tanto en su cabeza que ya ni siquiera los momentos buenos realmente los cree buenos, sino estará pensando como este es un escalón para algo peor. O a veces ni siquiera es uno mismo, sino también puede ser el entorno. A veces la misma familia se encargó de todo el tiempo hacernos creer algo que se volvió como si fuera parte de nuestra presentación. O, por ejemplo, en las casas donde les decían, usted no va a hacer nada en la vida.
Mire de dónde vivimos, mire de dónde somos, entonces acostúmbrese a ser pobre toda su vida, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, eso se vuelve en una fortaleza mental y ¿Te una... acuerdas que lo hablamos en esta película? ¿Cómo se llama? La de Eugenio Derbez, Radical. ¿Te acuerdas que el papá le decía eso a la niña? Que ella soñaba con hacer parte de la NASA y el papá le dijo, yo soy un reciclador, o sea, usted porque está soñando con algo así. Sí, entonces muchas veces esas etiquetas o eso que siempre nos dijeron se vuelven como una identidad para nosotros. Súper, esa palabra, se vuelven como una identidad, porque realmente muchas personas se presentan así. Muchas personas, mm, hay personas que tú dices, uy, yo a esta persona no le invito o no le cuento algo bueno que me está pasando porque de una vez le va a buscar el lado negativo. Ujú, Entonces pasa tal cosa, uy, ¿no será que lo quieren tumbar? Pasa tal otra, ¿no será que la vieja está mirando qué plata usted tiene? Pasa tal otra, ¿será que sí o lo van a explotar laboralmente? O sea, una cantidad de cosas que pueden llegar a pasar, pero hay personas que han creado esa fortaleza en su mente. Por ejemplo, hay personas que dicen, no sé si tú has escuchado esa frase, yo siempre pienso lo malo para que nada me sorprenda cuando me ocurra. O sea, siempre voy a estar por el camino negativo porque con eso sabré que nada me va a sorprender cuando realmente me llegue a ujú. ocurrir. Y todas esas son fortalezas mentales, pero para esta idea me gustaría que desarrolláramos, porque bueno, listo, o sea, la persona que nos está escuchando dice, listo, ya, me dieron palo, ya entendí a qué se refieren con una fortaleza mental, pero ¿de qué me sirve que ustedes me expliquen qué es una fortaleza mental? O sea, hay que salir de allí. Y para salir de allí tenemos que irnos de la mano con el tema de aprender a soltar, porque muchas veces, y lo hemos hablado en episodios anteriores, como perdónanos así como nosotros, que realmente las circunstancias que nos marcan a llevar a levantar una fortaleza, ese muro, como tú lo mencionabas, no es una sola circunstancia, son múltiples circunstancias que nos llevan a creer, a ver, el ser humano está acostumbrado a crear teorías a través de verificación. Entonces, digamos, yo tengo una idea y, por ejemplo, como hincha del Cali, ¿será que es que cada vez que yo vea los partidos del equipo pierden? ¿Será que el problema soy yo? Y entonces empiezo a ver los partidos y empiezan a perder. Y el día en el que no lo vi porque salí contigo a X lugar, ganaron. Y empiezo yo a probar esa teoría. No es que yo soy la sal. Y la gente podrá escuchar esto y dice y se ríe, pero a veces empezamos a alimentar eso. Entonces, como ya lo probé y lo creí con esto, ahora lo voy a empezar a llevar a otros escenarios. ¿Será que si yo emprendo planes con mi esposa y participo en ellos, será que le voy a salar sus planes y me van a salir mal? ¿Será que en mi rol en el trabajo hace que los proyectos fallen? ¿Será que mi rol en la iglesia va a hacer que... Y así empieza el tema de la fortaleza y la persona se empieza a aislar y no se da cuenta. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo entrar a identificar una circunstancia y un elemento que está rayando con mi identidad? Cuando es repetitivo, es decir, cuando o sobre eso también me estoy excusando para no hacer algo diferente. Sí, súper. Sí, o puede ser también como cuando me estoy limitando a mí mismo, puede ser eso de que acuérdese que crecimos en una familia muy pobre y acá nunca nadie va a ser profesional. Entonces, cuando usted tiene medio el intento, se esfuerzan a hacerlo, de una vez vuelve ese pensamiento y dice, no, pues mejor me quedo así porque pues esto es una tendencia dentro de la familia, entonces yo para qué voy a hacer algo diferente, voy a marcar una pauta. Puede ser como identificar esos momentos donde llega esos pensamientos que suelen ser muy negativos y que deterioran los planes que hay, que existen. Cuando el pueblo hebreo sale de Egipto, digamos que es muy interesante cuando tú analizas cómo fue el tema de la conquista de la tierra prometida, porque la conquista de la tierra prometida se da sobre el centro. Ellos empiezan conquistando las ciudades que estaban en el centro. Y bueno, eso tiene mucho de largo que no le pertenece a este episodio, pero una de los estandartes más grandes en esa conquista del centro fue Jericó. Todos sabemos sobre el tema de Jericó, hay canciones, y si usted no lo conoce, le vamos a contar de una manera muy rápida. La conquista de Jericó
se da de una forma muy diferente, porque Jericó tiene unas murallas muy elevadas. Y yo quiero que hablemos ahí sobre el tema. ¿Para qué servían las murallas en ese momento? O sea, ¿para qué una ciudad construía una muralla? ¿Para qué se te ocurre que construyera para una... proteger. Para proteger, para proteger. Y en ese momento, en una época de la humanidad donde, digamos, las armas de asedio no estaban tan desarrolladas, o sea, te estoy hablando de catapultas, te estoy hablando de trabucos, en ese sentido, unas murallas eran un tema impenetrable, un tema que generaba seguridad para lo interno e intimidación para lo externo. Y en ese sentido, yo te pregunto, para que una persona que siente que no sirve para nada, utiliza el aislamiento, para qué utiliza la agresividad. ¿Será que de fondo, y te lo pregunto bajo tu profesión, será que de fondo también piensa que en ello encuentra seguridad? Sí, muchas veces las actitudes que tomamos o son cercos que ponemos por cuidarnos, por seguridad, por malas experiencias y eso hace que pongamos murallas o pongamos ciertos frenos ante las personas, ante las situaciones y nos estamos limitando simplemente de pronto por unas malas experiencias o situaciones que vivimos en el pasado. Nosotros hemos hablado muchas veces el tema desde diferentes áreas, pero digamos, yo quiero ser muy directo y concreto porque a veces cuando un hombre escucha a otro hombre hablar, le es mucho más fácil también poder analizar qué es lo que está mal en sí. Y yo te digo una cosa, podemos hablar de aislamiento y podemos hablar de agresividad, pero los muros que generan una fortaleza que hay que derribar no siempre son temas negativos. A veces es ser el alma de la fiesta. A veces es ser el hombre que más, como, con más mujeres levanta, Ujú, que más mujeres tiene. ujú, A veces es ser el tipo que siempre arma los planes. Porque las fortalezas no siempre, las fortalezas que levantamos, no siempre, sobre estos pensamientos negativos, no siempre van a ser temas fáciles de identificar. Entonces, estas fortalezas son refugios, refugios que nosotros levantamos, pero estos refugios no siempre son temas negativos que puedes mirarlos de forma fácil. No siempre la persona, y yo vuelvo y traigo a colación ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, el mundo pierde una gran artista como Amy Winehouse después de muchas cosas que ella pasó por temas diversos que pues cualquiera puede buscar y no hay necesidad de traer la colación. Y ella podría estar mostrando un perfil, pero pierde otro artista como el comediante, se me olvida, ¿cómo se llama? El de Patch Adams, Robin Williams. Robin Williams, mostrando otro perfil también. Ambos habían levantado en algún momento alguna fortaleza sobre sí mismo y sobre su vida, encontrando o no la necesidad de permanecer en ella, si eran o no eran útiles. Ambos tenían fama, ambos eran personas conocidas, ambos podían haber levantado la mano y ambos terminan con su vida acabándose mucho antes de cómo debió haberse acabado. Entonces, no siempre vamos a encontrar, y para mí eso es trascendental porque de pronto a veces somos muy críticos, y me voy a meter en la bolsa. Somos muy críticos con el que está pasando por un problema mental, y esto creo que ya lo hemos tocado, asumo, en algún episodio anterior. Y decimos, ay, pero ¿por qué no se fue y buscó ayuda? Ay, pero ¿por qué no fue y dijo? Ay, pero si le pasa algo, que vaya y hable con alguien y diga algo, pero no todos los escenarios ni todos los problemas son iguales, ¿o tú qué opinas? Sí, hay diferentes opiniones o incluso hay diferentes cosas por el que esa persona no ha recurrido o no ha buscado ayuda, pero digamos que sí, a veces uno suele ser muy crítico, pero no hay que cruzar tampoco la línea de, porque no es el tema tampoco ahorita, de cuando una persona no quiere porque simplemente pues le gusta de pronto o sabe que consigue cosas estando bajo vulnerabilidad. Sí, un tema que podría ser interesante para un futuro, el momento del hijo pródigo en la marranera, porque hay periodos donde definitivamente nos gusta estar metidos ahí. Pero bueno, volvamos al tema, porque estamos utilizando el ejemplo de lo de Jericó. Y yo quiero decirte una cosa, o sea, nosotros creemos en un Dios que todo lo puede. Nuestro Dios todo lo puede, nuestro Dios está en todo lugar. Nuestro Dios es la representación máxima del amor. Nuestro Dios es proveedor, nuestro Dios es estandarte, etcétera, etcétera. Yo te pregunto, ¿tú no crees que Dios pudo haber mandado simplemente
un trueno desde el cielo y haber destruido las murallas? ¿No crees que pudo haberlo hecho Dios? Sí, claro. Porque, entonces, ¿por qué los pone a caminar y a darle vueltas a la muralla? Porque, o sea, cuando tú lees la historia, tú dices, es el ejército de Dios y la estrategia que Dios utiliza para derrumbar las murallas de Jericó es vayan, den vueltas, 6 vueltas a la muralla, calladitos, calladitos, sin decir nada. En la séptima vuelta que van a dar, siempre van a ir con alabanza adelante y cuando vayan a dar la vuelta, harán un ruido y sonarán los instrumentos y las murallas se van a caer. ¿Por qué ponerlos a caminar alrededor de la muralla? O sea, ¿será que de pronto es un tema de mostrarles que sin él no podría ser derribada? Pues no llevándolo solamente al tema de una muralla, es muchas cosas que pasan en el día a día. Es como, por ejemplo, ¿por qué si con una oración Dios me puede sanar? ¿Por Muy qué no bien, lo hace? muy bien. Porque y son cuestionamientos que uno se hace en muchas oportunidades. Porque si a una sola oración Dios estaría haciendo un milagro, pero ¿por qué no lo hace? O, por ejemplo, porque que ese es un cuestionamiento que sucede mucho y es el tema de por qué, si esto está pasando, ¿por qué no Dios destruye el mundo de una vez? O por qué no, ese tipo de cuestionamientos surgen a lo largo de la vida en muchas oportunidades y en muchas situaciones, pero cuando suceden ese tipo de cosas, algún propósito debe tener. O incluso el por qué todavía no se ha dado esa oración que yo llevo clamando por 7, 10, 15 años, debe ser algo que está trabajando, algo que está fortaleciendo, porque a veces, o lo digo muchas veces, cuando nosotros llegamos a conocer a Dios, a veces Él hace cosas en ese momento que para unos, porque Él nos conoce tanto que es para unos, esa fue el ancla para quedarnos y conocerlo a Él genuinamente, pero para muchos a veces reciben lo que pedían y por el contrario recibieron lo bueno, pero ya no quieren más de esto y dicen, no, pues eso era la vuelta a lo que yo necesitaba. Yo creo en lo que estamos hablando, y estoy muy de acuerdo contigo, yo creo en lo que estamos hablando hay dos elementos que me parecen fundamentales. El primero es el reconocimiento. Creo que era importante para el pueblo hebreo, futuro israelita, reconocer la muralla y darse cuenta que las cosas no son tan graves como a veces las pensamos. Y yo quiero traerte el ejemplo de David y Goliat. David, en el momento en el que pasa toda la historia que conocemos de David y Goliat, él mira desde la montaña. Y claro, cuando tú ves a Goliat y ves el ejército y los ves a tu ejército, los ves como hormiguitas porque él está desde lejos, porque a él lo mandaron fue a llevarle comida a los hermanos, a él no me lo mandaron a pelear. Y cuando él ve hormiguitas desde lejos y ve a un punto grandote allá a Goliat, claro, da miedo. Y el pueblo de Israel le debe haber pasado lo mismo cuando vio las murallas de Jericó. Le debe haber dicho, no, esto es impenetrable. Pero si te das cuenta, Dios les dice vayan y no den una vuelta, sino vayan y den 6 vueltas. ¿Para qué? Para que ellos reconozcan y se den cuenta, bueno, esto no era tan grave como lo pensamos. Este tema no era tan complejo. Tengo que empezar a rodear lo que es la fortaleza para darme cuenta cuál es su extensión. Realmente para entender, a medida que David se iba acercando, a medida que David se iba acercando, se iba dando cuenta que tampoco el tema era tan grave con Goliat y que su Dios era más grande. Y eso a mí me parece trascendental. Cuando yo me acerco a la fortaleza, ella disminuye y mi Dios crece. Entre más lejos esté por el temor que le tengo a esa fortaleza, más grande se va a ver. Entre más estoy en el centro, me estoy alejando más de los lados y por ende la muralla se va a ver muchísimo más Ujú. grande. Pero cuando me voy acercando, me voy dando cuenta que realmente no era tan terrible y yo sí tengo la forma de enfrentarlo. Mi Dios es mucho más grande. Eso me parece como primero y como muy trascendental frente al tema de por qué. Pero lo segundo que me parece trascendental frente al tema de las murallas es el tema de ceder y dejar ir. Las murallas después de la
séptima vuelta y el ruido se destruyen. Y se destruyen de una forma en la cual queda expuesta toda la ciudad. ¿Tú crees que es importante a veces dejarnos expuestos para poder dejar ir? Muchas veces nos tenemos que ver envueltos o llevados incluso al límite para poder soltar a alguien. Muchos de nosotros solemos ser un poco más obedientes, otros definitivamente así pase lo que pase, no dejan ir a las personas ni las sueltan o situaciones y no las sueltan. Entonces eso está como muy anclado también al tipo de persona, o sea, si quiere dejar ir o no quiere dejar ir. Pero es necesario exponernos, o sea, es necesario abrir nuestro corazón. Y realmente para poder librarte y dejar ir, esas murallas van a tener que destruirse. Ujú, Pero esas murallas no se destruyen en el momento en el que tú quieras ir a guerrear contra ellas. O sea, si el pueblo hebreo hubiese intentado destruirlas, no las hubiera podido destruir, porque por mí mismo no puedo. Necesito exponerme a que Dios sea la única forma, la única vía, el único que puede hacer las cosas. Creo que también ellos daban las vueltas para poder darse cuenta que en el único en el que podían depositar su mirada era en Dios. ujú, Cuando yo estoy caminando derecho y dándole vueltas a algo, no estoy fijándome en lo que le estoy dando vueltas, ujú. estoy fijándome en mi destino. Y siempre adelante era Dios. Siempre va adelante Dios. Entonces, si mi mirada está puesta en Dios, tengo claro que no va a haber ninguna circunstancia que llegue a terminar afectándome. Creo que es trascendental uno mirar y entender cuál es el destino para poder dejar ir. Ahora, todo eso suena muy bonito, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo yo a dejar ir? Porque es que dejar ir a una persona que siempre le dijeron desde pequeño que era un bruto, que no iba a servir para nada, lo que tú dices, nosotros somos pobres y usted nunca va a poder tener su casa, nunca va a poder soñar con un viaje, nunca va a poder hacer algo. ¿Cuántas personas hemos conocido que nos han dicho, es imposible viajar a Estados Unidos, es imposible viajar a Europa? Hay personas para las que es imposible viajar a un pueblo cercano de aquí de Cundinamarca, porque siempre su mentalidad fue arraigada en eso. Entonces, ¿cómo hago para empezar a caminar en ese sentido? Esto es un tema de renovación mental, o sea, muchos de nosotros traemos inyectado prácticamente que en nuestra cultura el tema de ser un poco negativos, de tener ya como ciertas etiquetas por el tipo de nacionalidad, o que acá nos toca así, acá lo del pobre es robado. O sea, ese tipo de conceptos y esto, entonces creo que eso también se basa en un tema de renovación mental, mm, de apropiarse también de ese cambio que Dios quiere hacer en la mente de uno y de creer que uno es merecedor de cosas grandes, que el entorno, el lugar donde crecí, el barrio donde viví, los papás que tuve, las situaciones no marcan mi futuro ni determinan quién voy a llegar a ser. Muy chévere. Es trascendental para nosotros aprender que cada uno de estos elementos que constituyen unas fortalezas mentales son grilletes que no nos van a permitir avanzar. Tú puedes arrastrarte, puedes caminar o puedes correr, dependiendo de la decisión que tomes de abrir tu corazón, pedir ayuda, poner tus ojos en Dios e identificar que Él es más grande que cualquier otra cosa. Allí vas a poder avanzar hacia la meta que quieres desarrollar. Les enviamos un abrazo, cuídense mucho y nos escuchamos dentro de 8 días. Chao.